Seguramente alguna vez viste esta foto icónica del caballo sudando en la nieve en Río Gallegos. ¿Pero conocías quién fue el fotógrafo que la hizo? ¿Sabías que era alemán, que era un aventurero, que era un artista plástico, un amante de la naturaleza? Bueno, te lo cuento en pocas palabras. Hace varios años atrás me regalaron estas fotografías de Río Gallegos de comienzo del siglo XX. Cada tanto las vuelvo a contemplar como si hubiera algo mágico en ellas. Su autor, Walter Roy. Walter nació el 27 de enero de 1904 en Friburgo, en la región de la Selva Negra alemana. Mi padre al principio era comodoro, pero soltero. Y ahí trabajó como 7 años por ahí. En ese lapso como 3 veces se volvió a Alemania y después volvió. La última vez vino casado. Y ahí estuvieron unos 10 meses en Comodoro y después volvieron acá. Pero mi madre en 10 meses no puede aprender un idioma, así que a los ponchazos. Pero realmente mi padre también trabajó, digamos, como violinista en los cines mudos en Alemania, para llenar un hueco, ¿no? Y la fotografía, bueno, pese a la crisis, la fotografía tenía aceptación, así que mi padre fue a varios estudios. Ahí le tocó un fotógrafo muy bueno, de primer magnitud, ¿no? Hartmann, un artista. Ahí creo que es lo que más aprendió. Descubrió la fotografía a los 12 años, cuando su papá le regaló su primer equipo. Más tarde, trabajaría como aprendiz en una casa de revelado. En esos años, periodo entre las dos guerras mundiales, Alemania pasaba por una enorme crisis económica. ¿Cómo llega a la Patagonia Argentina? En 1926, por un aviso de una revista que ofrece el puesto temporal de jefe de fotografía en un negocio de Comodoro Rivadavia, Chubut. Vine acá a la Argentina por medio de un contrato de Comodoro Rivadavia. En una revista fotográfica vio Comodoro Rivadavia. Mi padre no tenía ni la más pálida idea dónde quedaba Comodoro Rivadavia. Imagínense, estaba en la Selva Negra, que es lo mejor de Alemania. Y venirse a Comodoro, un desierto, fue un golpe tremendo, ¿no? Pero mi padre tuvo bastante, se adaptaba bien, ¿no? Más que mi madre. Y bueno, acá llegó mi padre ya creo que fue en septiembre por ahí del 34 y el 11 de ese año, de noviembre, abrió el negocio en la calle Roca, ¿no? Acaba el contrato y regresa a Alemania y se casa con Edwin Kurk, con quien luego tendría 2 hijos, Juan y Úrsula. En 1934, en los albores del nazismo, migra definitivamente a Río Gallegos. El 17 de noviembre de ese año nacería Fotografía Roy. Bueno, mi abuelo Walter fue una persona súper responsable, constante y muy comprometido con su trabajo. Tenía una vocación que realmente trabajaba horas y horas en su estudio fotográfico, le ponía mucho empeño. Y realmente durante muchísimos años trabajó él y después se fue acoplando a mi papá, que lo fue ayudando en el estudio fotográfico. Sueña con ser guardaparques. En sus fotos se retratan paisajes, pero también la vida de esos años. Además de fotógrafo, dedicó parte de su vida a la pintura y la música y era un naturalista. Sí, realmente en casa el arte era como estaba presente casi todos los días. Teníamos como ciertas tradiciones, generalmente los fines de semana, cuando el local estaba cerrado, mi abuelo practicaba y tocaba el violín, y otras noches tocaba la cítara y mi abuela cantaba. Mi abuela tenía una voz muy linda. En Alemania ella de joven cantaba en la iglesia, en el coro de la iglesia. Nevadas, integrantes de pueblos originarios, barcos, carros, caballos, obreros trabajando, ovejas, frigoríficos, turistas, aviones, glaciares, plazas y hasta incendios pasaban por el lente de la cámara de Walter Roy. Fotos que se revelaban manualmente con las técnicas tradicionales. Le gustaba jugar como hobby, le gustaba el ajedrez. Después, bueno, él, aparte de tocar el violín y la cítara, también le gustaba dibujar, pero como una pasión, nunca fue de exponer, digamos, sus pinturas. Pero él por ahí lo que retrataba mucho fue el glaciar, que fue uno de los paisajes que él cuando llegó a la Patagonia y conoció el glaciar, en aquellos años que no había camino, él fue a caballo, teniendo que abrir un montón de tranqueras para llegar, camino de piedra. Y bueno, acampó allá con una lona que la ató entre 4 árboles ahí al pie del glaciar y quedó impactada.
Y esas imágenes fueron las que él retrató en pinturas de óleo sobre madera. Ese compromiso fotográfico de su familia nos ha permitido conocer a la gente, los edificios, el transporte, las calles y el crecimiento de Río Gallegos de la primera mitad del siglo XX. Pero, ¿cuál fue la importancia histórica? El trabajo de Walter Roy, no solamente como fotógrafo, sino también él rescató muchas fotografías de otros fotógrafos y hacía copia y hacía un archivo. Es prácticamente la memoria de un pueblo, la memoria de la época del territorio de Santa Cruz, del Río Gallegos antiguos. Es un pedazo grande de la historia social, política, económica de la provincia de Santa Cruz. Pues la fotografía muestra una parte de lo que es la realidad, la historia. Y la historia es uno de los elementos más que es para un investigador de historia. Están los archivos, los documentos, los testimonios y la fotografía en un trabajo de investigación. La fotografía permite reconstruir por ahí modos de vida, formas de vida, actividades que por ahí desaparecieron con el tiempo, o edificios públicos, o lugares, o paisajes inclusive, que han sido alterados por la mano del hombre. Así que la fotografía permite obtener mucha información de lo que era al momento de que fue tomada esa foto. Por eso siempre es importante, y Roy siempre tenía ese detalle de que era muy minucioso y registraba en los negativos la fecha, porque también para la fecha en qué momento se hizo esa imagen y por qué se hizo. La disciplina del trabajo de Walter Roy y su técnica siguen siendo valoradas entre los profesionales. Bueno, la importancia que tiene la fotografía de Walter Roy en la provincia de Santa Cruz prácticamente, pero en Río Gallegos es muy importante. Yo diría que podría ser un poco el ADN de la ciudad, propulsor de la fotografía social, de la fotografía, digamos, un poco jugada en cuanto a los planos de empicada, de esas, por ejemplo, esas fotos sacadas desde arriba, después fotos así que son épicas, por decirlo de alguna manera, esa del caballo con el carro, que creo que la mayoría de los que hacemos fotografía habremos querido hacer una foto similar de esa. Después la de la Swift, cuando se incendió la Major Glen, la de unos chicos que recuerdo jugando con unas pompas de jabón, que es una de las más lindas que hay. Y después, bueno, la técnica siempre fue la del blanco y negro, de la del laboratorio, la de, calculo yo, no conocí muy bien, pero he visto fotografías de placa que hacía en su estudio, el revelado, el copiado, el trabajo que le daba a la foto para que la gente vea no solamente lo que pasaba en la ciudad, sino en todo lo que era Río Gallegos en su momento. Fotos históricas de la Plaza San Martín, del Juzgado Federal, cuando se incendió parte de la empresa entre Zapel y San Martín. Y bueno, ¿quién no ha querido hacer fotografía o inspirarse en hacer fotos o dejar de alguna manera un legado y una historia a través de una imagen? Yo le digo el ADN de Santa Cruz de Río Gallegos porque realmente él creo que tiene el ADN de cada uno de los santacruceños y riogalleguenses captados en esa imagen, en esa foto, y después poder mostrarla. Y bueno, hoy que ya es una parte de la historia de Río Gallegos y también de la provincia de Santa Cruz. Dicen que los artistas y los poetas nunca mueren, y vaya si no hay razón en esas palabras. 90 años después, las fotografías de Walter Roy siguen vigentes, y lo seguirán estando porque son parte de la historia de un pueblo. La Opinión Austral. 65 años de identidad santacruceña.